De acuerdo con estudios, se cree que para finales del año 2022, un 70 u 80% de las tiendas departamentales habrán desaparecido casi en su totalidad. Durante el año 2011, las tiendas departamentales de los centros comerciales se encargaban de emplear a más de 1 millón de personas que eran repartidas entre 8,000 tiendas. En el 2020, se registró una media de solo 700,000 empleados que estaban ubicados en 6,000 tiendas departamentales. Desde que el invento se llevó a cabo en el estado de Minnesota en 1956, el auge de los centros comerciales comenzó a incrementarse con el conocido Southdale, una edificación que se encontraba totalmente cerrada y que sería un cambio increíble para muchos estadounidenses. A partir de la segunda mitad del siglo XX, los centros comerciales tomaron el poder de una gran cantidad de terreno, terminando así de convertirse en un ícono de la cultura y las compras para muchas familias del territorio americano. Las tiendas departamentales se convirtieron en un enlace entre el mercado minorista y los compradores, generando conexiones de gran interés para el público. Pero durante el 2022, la muerte de estos centros se volvió inevitable. Bienvenido a Uriel Peñalosa. Hoy conoceremos las razones de por qué los centros comerciales en Estados Unidos están muriendo. La vida cotidiana se ve rodeada de la experiencia de transitar a través de un centro comercial. Pero desde el desenlace de la pandemia mundial, el flujo de personas dejó de hacerse presente en estos lugares. ¿Será que existen razones por las que los centros comerciales en Estados Unidos han comenzado a morir? Desde que el comercio electrónico comenzó a ser demandado con más insistencia, las tiendas departamentales y centros comerciales se convirtieron en los principales afectados de la situación. Ahora, se cree que para reinventarse y seguir siendo uno de los puntos de encuentro de muchas personas, necesitarán volver a ser los íconos de las principales ciudades culturales. Boom del comercio online. Las cifras aumentan cada vez más conforme los meses y años pasan. Solamente en los Estados Unidos se registra un 15% de las ventas minoristas a través de Internet, lo que puede tener una gran tasa de crecimiento de forma anual. En Amazon se hace una cantidad de ventas difícil de calcular. De hecho, tiendas como Walmart y Costco también se han unido a la iniciativa de comercializar a través de dispositivos con red de Internet. Para las tiendas físicas, es muy complejo lograr competir con este tipo de modalidad, por lo que se adaptan a la comodidad de los usuarios para poder generar ventas. Pero, ¿puede suceder esto con los centros comerciales? Desde la época de oro, estos centros no solamente se han utilizado como medios para realizar compras, sino que también sirvieron para ayudar a pequeñas marcas a expandir el comercio en pocas cantidades, llamándose a sí mismos sector minorista. Cuando el 2019 dio inicios, se estudiaron diferentes datos que tenían relación con el futuro de muchos centros comerciales y marcas, quienes actualmente están al borde de la quiebra, si es que ya no han caído en el punto más bajo de su economía. Tienen obsolencia dentro de sus instalaciones. Una de las principales causas de que los centros comerciales ya no sean el centro de atención es por obsolencia. Pero, ¿qué quiere decir esto? Los primeros centros comerciales surgieron durante la época de los 50, como comentamos anteriormente, y se creía que tendrían todos los elementos necesarios. Y sí, ciertamente para dicha época estos lugares eran mucho más de lo que las personas podían esperar. Sin embargo, muchas estructuras comenzaron a convertirse en antigüedades, motivo que generaba que las personas que buscaban sitios de ocio comenzaran a visitarlos con mayor frecuencia. La restauración era un factor importante de estas áreas, pero incluso los construidos durante 1988 habían terminado por quedar casi totalmente inservibles para los más jóvenes y aventureros. Se creía que estos centros estaban condenados para finales del 2030, pero no fue sino en el 2019 que comenzaron a obtener los primeros datos de crisis debido a la pandemia mundial, donde cerca del 30% de los centros comerciales de Estados Unidos habían cerrado sus puertas, quedando cerca de solo 1,000 en funcionamiento. Las clasificaciones generadas dieron paso a estudios de venta de los centros que aún se mantienen en pie, de forma que pueda conocerse si aún tienen una gran rentabilidad. Dicha clasificación se divide entre A, B y C, pero lo cierto es que los tipos A solamente se destinaron a aquellos lugares donde se generará más de $1,000 por cada venta, por lo que el B y el C fueron asignados a centros con menos de $320 por venta y más de 380.
existe una gran sobreoferta de centros comerciales. Otra de las razones que debemos mencionar en este video es la cantidad de ofertas de centros comerciales que existen. Los americanos tienen fascinación por gastar dinero, pero existen pocos límites urbanísticos que han hecho que la elaboración de nuevos centros comerciales a través de todo el país sea posible. Tan solo en Estados Unidos, la cifra entre parques y centros comerciales está ubicada en 116,000, teniendo una densidad comercial que puede abarcar hasta 5,000 metros cuadrados. Desde que los centros comerciales abatieron las calles comerciales, el Gran Rey parecía no tener precedentes dentro de una disputa por saber quién tenía más seguidores. Y es que claro estaba, mientras mayor cantidad de tiendas en un solo lugar existiesen, las personas acudirían a él. Durante el siglo XX e incluso en el inicio del siglo XXI, aún era muy común en las personas utilizar los centros comerciales como una fuente de refugio para las lluvias, buscar alimentos y protegerse del calor intenso, algo bastante común para la época. Pero cuando los incendios forestales dieron inicio para la construcción de más y más centros, los centros comerciales habían pasado a ser un punto de poco interés, a una forma de controlar la climatización y flora al gusto de la especie humana, generando a las personas dejar de tomar interés por visibilizarlos y preferirán zonas más cercanas a sus residencias. La gran brecha de la calidad. Desde que la aparición de un número elevado de centros comerciales se dio a conocer por diferentes medios, los centros comerciales secundarios ocuparon el lugar de los de mejor calidad. Aunque esto no quiere decir que se trate de un real problema. Para los centros comerciales más grandes puede parecer una amenaza significativa que los centros de menor calidad roben a sus visitantes. Pero lo cierto es que este tipo de lugares con mini tiendas departamentales no se centrarán en renovar sus áreas, haciéndolas parecer mucho más debilitadas. En pocas palabras, esta es una realidad que los centros comerciales deben comenzar a afrontar para poder adaptarse. Ciertamente los centros comerciales con mayor tamaño tienen todo lo necesario para seducir a sus visitantes, ¿cierto? Nada mejor que encontrar todo en un solo lugar. Pero, ¿qué sucede cuando está demasiado alejado? Pues acuden a otro sitio. Siempre dependerá de los gustos de todos los clientes, porque si se quiere consumir en mayor o menores cantidades, se debe buscar opciones que puedan adaptarse a las necesidades de los consumidores, ya que ellos serán quienes determinen qué es lo que necesitan y cómo lo obtienen. Pero, ¿cómo los centros comerciales se preparan para el inicio del cierre masivo? Los centros comerciales más viejos han sido los que más afectados han resultado. Esto por la muerte improvista de infraestructura que no lograron adaptarse adecuadamente a las necesidades del público minorista. Porque sí, cuando se habla del consumidor, también nos referimos a cientos y miles de emprendedores que buscan un lugar para comerciar en pocas cantidades. Pero los que buscan realizar compras en una cantidad más limitada, seleccionando pocos artículos sin tener que caminar a la intemperie, también debían considerarse, ya que decidieron buscar opciones más simples para realizar sus compras. Los lugares llenos de personas, el ruido y tener que caminar de un lado a otro dejó de ser un ambiente que los compradores en pequeñas cantidades quisieran escoger. Las personas valoran el ambiente tranquilo. Es por eso que los centros comerciales solo tuvieron popularidad durante los primeros años en que se crearon, aunque para finales del siglo XX aún se creía que era imposible abatir la popularidad de estos centros. No obstante, en la actualidad solo les queda adaptarse al virus de los centros comerciales, el mismo que había llegado a abatir las calles comerciales, pero en este caso ocasionó graves inconvenientes a nivel del paisaje urbano y dejaron grandes desastres en diversas estructuras.